está todo funcionando, ¿no? Imagino. Bueno, buenos días. Estábamos esperando un poquito porque había casi 20 personas apuntadas, pero no sé si llegarán ahora o no. Empezamos y en caso de que haya que retomar algún tema, pues no hay ningún problema. Aprovechando que somos pocos, os lo adelanto, la charla la tenemos estructurada de una manera, pero por favor, si alguien tiene cualquier cosa a medias o en un momento determinado, cuando hagamos la introducción, aprovechando que somos muy pocos, si queréis que tratemos cualquier tema que no tengamos previsto o que sea de especial interés para vosotros, decidlo, porque no tenemos ningún problema. Nos ceñiremos, explicaremos esto, pero que hay material para explicar casi lo que queráis, ¿de acuerdo? Y en cualquier momento interrumpid, preguntad, porque no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, la charla de hoy es una continuación de la que dimos en octubre este año y nos pidieron que volviéramos a dar la charla, pero tenemos un problema, que nunca sabemos si la gente que viene está solo interesada, si sabe algo, si no sabe nada, y repetirnos muchas veces no sabemos si es bueno o no. Por eso os digo que cualquier duda que podáis hacer, que podáis tener, nos la hagáis saber enseguida y retomamos temas. Entonces, lo que hemos preparado es una charla que, aunque hablemos de lo mismo de siempre, hemos introducido lo último en lo que estamos trabajando. Porque es en lo mismo que siempre hemos trabajado, pero añadiendo cosas que creemos que puede abrir caminos nuevos a la gente que se quiera dedicar a ello o que tengas simplemente curiosidad. En los años que llevamos trabajando, yo llevo con Manuel ya casi 10 años, ¿no? Desde que empezamos, 9 o 10 años, ha ido pasando nuestro trabajo. Él llevaba muchos más, pero el mío empezó casi a nivel profesional con él. Hemos ido pasando de donde estábamos dedicados a restauración, que era lo que me dedicaba básicamente, a este último año meternos en investigaciones un poco más complejas y que todavía no sabemos hacia dónde van a derivar. Y yo os animo a los que estéis en el tema, si os gusta, que no dejéis de probar con ellas, porque se deja hacer mucho y se deja hacer bien. Entonces, perdón. Una pregunta. ¿Vais a hacer alguna introducción histórica sobre las bóvedas dedicadas? Sí, sobre Manuel. Sobre el siglo XIX. Podemos hablar luego si quieres, como tendremos tiempo para hablar. Sí, el 20, sí. Yo os voy a explicar un poco, voy a hacer la introducción y cuando acabe me cortáis y hablamos. Quiero decir, nosotros podemos explicar otra vez todo de las bóvedas dedicadas, pero bueno, es que creo que hay suficiente bibliografía como para no perder tiempo y yo creo que ir un poco más allá, aprovechar hoy para ir un poquito más allá. Bueno, lo que nos pasa siempre en esta introducción que... ¿No avanza esto? Así, bien. Me preguntan, ¿qué es la bóveda tabicada? Bueno, nos los puede explicar muchísimo mejor que yo, pero a mí lo que me ha ocurrido es que cuando yo intento explicarla a mis alumnos de albañilería o a gente que es profana, resulta que lo entienden mucho mejor que cuando yo intenté enterarme. Estos son trabajos de alumnos míos que hicieron, alumnos de albañilería que no tenían prácticamente experiencia, y lo entendieron perfectamente. Yo creo que cada uno en su diseño entendió perfectamente todo lo que hace falta. Manuel le gusta definir la bóveda tabicada como la Fórmula 1 de las bóvedas. Es decir, es verdad, es una bóveda como otra cualquiera, lo que pasa es que está tan llevada al límite el diseño que se deja mal de coger, porque es difícil de colocarle la línea de fuerza en un sitio adecuado. Hay tan poco sitio que es puñetera. Sin embargo, luego es muy noble. A él le gusta decir que siempre se comporta de la misma manera. Cuando se tiene que romper, se rompe siempre igual. Entonces, cuando quieres definir, casi se define mejor viendo cómo se rompe que intentar ver cómo se construye. Quiero decir, en este caso, son experiencias que hemos hecho en los diversos talleres
y son tan gráficas que es que casi no hace falta explicar. Por ejemplo, en la primera, en esta, nos preguntan siempre, oye, ¿y son seguras? Sí, depende cómo las cargues, ¿no? Si las cargas mal, te dan sorpresas. Por eso, nosotros decimos que hay que quererlas muchas, pero hay que respetarlas. En la obra, cuando las cargas mal, y no es la primera obra en la que hay alguien que de repente pone un palet encima de un sitio mal adecuado, sin embargo, esto mismo puesto en el otro lado, todo junto, la puedes seguir cargando y aquello, entonces dice, ¿cuánto resiste? Depende. Entonces, aquello dice, en la de la cúpula dice, oye, ¿y admiten agujeros las cúpulas? ¿Se pueden hacer agujeros? A la vista está. Media cúpula, ¿no? O sea, entonces, yo creo que como esta, igual, dicen, bien, siempre decimos, las bóvedas, ojo, cuidado con una hoja sola, ¿no? Esta es un experimento que hicimos con Manuel diciendo, mira, una hoja nunca la hagas. ¿Por qué? Pues porque la hoja sola ya no es que no transmita, es que no le da tiempo ni a transmitir la fuerza. Entonces, hay que tener cuidado, simplemente. O sea, casi ni siquiera 50 kilos se rompió. Sin embargo, la de atrás está cargada con 2.000 kilos. Ya acabada. O sea, y seguíamos poniendo y aquello es la misma bóveda. Una con costillas y la otra, pero la misma bóveda. Entonces, quiero decir, ¿qué ocurre? Que hay que saber comprenderla, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, ¿se pueden calcular? Sí, se calculan y... Bueno, buenos días. Adelante. Este es un extracto de una de las hojas de cálculo del programa que tiene Manuel, del Caribo. No es un programa comercial, es un programa que la ha desarrollado y en el cual lo que siempre intenta es eso mismo que hemos visto en las fotos y en los vídeos, es decir, simularlo antes de que ocurra. ¿Para qué? Para tener los mecanismos adecuados para meter dentro de los parámetros de seguridad el diseño que nosotros hagamos o que estemos predicando, ¿no? Entonces, al final es un programa que hay más programas, hay más software, pero a nosotros nos ha funcionado razonablemente bien. Él lleva muchísimos años, lo ha perfeccionado hasta tal punto en el cual es capaz de simular casi cualquier situación cualquier situación de carga. Después, es decir, las bóvedas fabricadas, al que no está metido en ello, afortunadamente ahora hay ejemplos en los cuales en las revistas empezamos a aparecer. Hasta hace poco éramos como casi una curiosidad más. Carlos Martínez, este es el albañil que ha hecho la bóveda de Foster, ese es el modelo que hicieron en la Escuela de Arquitectura para probarlo antes de hacerlo en la Viral. Él dice que va a luchar porque hagan la bóveda patrimonio de la humanidad. Dije, yo casi prefiero que no me hagan patrimonio de nada, porque entonces me dejarán aparcado ahí y dirán, ahí estos los dejamos ahí, que sigan con sus cosas, ¿no? Y yo creo que nos han dado pruebas gente de todo tipo, gente inteligente. Yo tengo a Norman Foster por personas muy inteligentes y creo que se ha dado cuenta del potencial que tiene. Y lo que a nosotros nos da mucha pena siempre es que no seamos capaces de verlo, o sea, porque tenemos la mitad del país está construido con bóvedas de estas. O sea, raro es la provincia en la que si vas a cualquier pueblo no hay unas viviendas de los años 40, viviendas de primeros del siglo, pueblos en los que la mayoría de los arquitectos al final tenemos que trabajar en zonas rurales, en zonas pequeñas, y raro es el día que no se tira una escalera, que no se tira una bóveda, que no se hace una losa de hormigón encima de una bodega. Raro es el día que no, pues ¿por qué no me pones hormigón? ¿Por qué no? O la iglesia que se le hace una cáscara de hormigón sobre la bóveda que tenía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que al menos, aunque solo sea por curiosidad, aunque luego uno no se atreva o prefiera no hacer caso, yo creo que es una técnica, al menos para conocerla. ¿Por qué? Porque el patrimonio es inmenso y además del patrimonio la posibilidad de trabajar con ellas. ¿De acuerdo? Este PDF os lo puedo enseñar después. Este es un resumen de un cálculo que hizo Manuel para
para el último taller que hemos hecho, de una simulación de comportamiento sísmico, que es una de las cosas en las que estamos últimamente, a lo largo de estos últimos años, trabajando. Porque en esto siempre nos dice lo mismo. ¿Son seguras ante sismo, ante movimientos? Pues igual que el resto de las cosas. Depende de qué lo sujete. El año pasado estuvimos viendo unas cosas con el terremoto de México y la misma pregunta siempre. Decían, es que las bóvedas son muy peligrosas. No, son peligrosas y veías ahí la mitad de la bóveda bailando y ahí seguía. Y en cambio veías otros edificios con forjados de hormigón y adhesivos en el suelo. O sea que todo depende, ¿no? O sea, no hay nada categórico. Y estos son los últimos trabajos en los que Manuel, junto con el software, desarrolla modelos digitales. Hemos inventado el último año un código para políticos que dice Manuel, que es un semáforo en el cual es muy gráfico la zona de peligro, un semáforo rojo, naranja y verde, para simular dónde están cuando la línea de fuerza está en la zona roja, es peligroso, cuando está en la naranja hay que tener cuidado y cuando está en la verde podemos irnos tranquilamente, ¿no? En este caso es una peritación de una iglesia. Aprovechando las tecnologías nuevas, lo que sí que hace es modelar todo en modelos digitales en 3D, y luego lo que hace, en este caso no es un modelo digital, no funciona este. Así. En este caso veréis que el modelo se pone a prueba. En este caso es un modelo de madera, los nuevos ya son de ese tipo de los que ha traído Manuel de esa cúpula, y lo que hace es ponerse, en este caso no es una bóveda tabicada, es un arco, pero al final es un tema de equilibrios en el cual se simulan las zonas de rotura y el estado de la estructura. Lo dejo pasar porque es muy gráfico. Hay luego más. ¿Está el del puente? Yo creo que no. Uno de los traídos que no ha caído ya lo he mandado todo. Y en este caso, bueno, pues veis que son modelos que gráficamente son, entonces está muy claro. Bueno, luego en nuestra labor, aparte de nuestro trabajo profesional, a lo largo desde el 2013 llevamos haciendo estos talleres de divulgación, que en las primeras ediciones fueron de divulgación nada más, pero enseguida nos centramos en hacer investigación. Este fue donde nació todo, en el 2013. No me voy a extender porque es absurdo decir, pero sí, en cada uno de ellos hemos ido aprovechando para introducir temas nuevos de investigación en los que después hemos puesto en marcha en nuestras obras. En este caso era un taller muy modesto que se hizo en la Universidad de Alcalá, y a partir de ahí, en colaboración con ellos, hemos ido realizando diversos talleres. Hemos aprovechado en el 2014 esta obra para hacer un taller durante la construcción. Esto está en un pueblecito al lado de Guadalajara. Es una bóveda de casi 7 metros de luz, y es un forjado. Fue el primer forjado que yo hice, porque arriba están los salones parroquiales, y es un forjado semielíptico, de sección semielíptica, y se ve en la foto esta de grupo, la prueba de carga, con la bóveda a medio hacer. O sea, no está todavía cerrado el cañón, y pero ya está puesta en carga con su suelo, y es un forjado típico con costillas y un rasillón de cerámico de apoyo, simplemente. Es muy, muy sencillo. Pero en este se aprovechó para hacer, durante toda la construcción, se hicieron varios talleres. En el 2015 se hizo un taller ya más ambicioso, en el cual me gusta esta foto porque se ven muchísimas tipologías. O sea, se ve desde una cubierta, o simular un forjado para una posible cubierta, bóvedas de una hoja sola con sección parabólica, esas que se ven ahí en perfil,
una bóveda, o sea, una cúpula que tenía una forma extraña, una forma que no era semicircular, y una prueba que hicimos de reparación de bóvedas. En este caso nos centramos en la reparación ante roturas. La bóveda de aquella de la izquierda de todo la rompimos para luego repararla durante o sea, sin llegar a retirarla. No rehaciéndola, sino reparándola. En el 2016 nos centramos, aparte de muchas cosas, en las grandes luces. En este caso es un arco de 12 metros, me parece que son 18 centímetros de sección. Y asimétrico. Es asimétrico, es simulando un tiro de una escalera. Cuando en las escaleras tabicadas que hacemos normalmente, pues simularía un tiro de una escalera a lo bestia. Entonces, en este caso, todavía la tenemos construida, no la hemos tirado, esperando si algún día tenemos financiación para poder hacer un test, no nos molesta y nos recuerda que se pueden hacer cosas grandes y sin ningún tipo de problema. O sea, lo ejecutaron 2 personas, sin ningún tipo de cimbra, nada más que una guía puesta en la pared durante la ejecución. Está calculada, creo que estaba calculada para 450 kilos en cualquier posición. 3 hojas. 3 hojas de rasilla, en este caso se hizo con mortero bastardo normal. Bueno, la primera con yeso y las otras con mortero bastardo. En el 2017 estuvimos en Cabanes haciendo uno específico de cúpulas y esta foto nos gusta porque describe muy bien cuando la gente dice cómo se sujetan, pues para decir, mira, la componente horizontal y la componente vertical se ve ahí. Estamos sujetando el ladrillo, el ladrillo se está sujeto sin ningún tipo de mortero, lógicamente, que es lo que hacemos cuando estamos construyendo las bóvedas. Se van sujetando solas a medida que las vamos poniendo. Y el agujero siempre está en el centro. Cuando se puede hacer con agujero, efectivamente, porque nosotros mientras la construimos siempre la estamos haciendo con agujero. O sea, lo interesante de esta técnica es que es autoportante y que no necesita cimbra y es segura en cualquier etapa de su construcción. La ventaja que tiene con cimbra es que las de cimbra nunca sabes cómo se va a comportar hasta que no les cimbras. Y no es la primera que se cae cuando uno quita la cimbra. Tengo amigos que han muerto destimbrando bóvedas hace pocos años. El que me hizo la primera bóveda, el compañero que estaba, se mató en Toledo en una obra, destimbrando una bóveda de ladrillo grande. Se les fue y no hubo manera de pararla. Y el año pasado, debido a unas circunstancias que no vienen al caso, empezamos una colaboración con Skidmore, Owen y Merrill, con la oficina de San Francisco de SOM. El ingeniero jefe de allí, que es partner de SOM, que es Mark Sarkisian, que es este señor que está ahí, empezamos a trabajar con él porque él es un especialista en sismo. Es el autor de la torre, la pagoda esta de Taipei. Tiene montones de patentes de sistemas antisísmicos, sobre todo en edificios de gran altura. Pero está interesado en el tema por circunstancias que no vienen al caso y empezamos trabajos de comportamiento ante el sismo de estas estructuras, porque es algo que tampoco está tan bien estudiado como nos gustaría. Es más, yo creo que falta muchísima investigación. Este año también hemos entrado en contacto con el técnico de Lisboa, Manuel, como trabaja en Portugal desde hace muchos años, y seguramente de ahí vendrán ensayos serios, porque estos son al final ensayos descriptivos, sobre el comportamiento de estas estructuras ante el sismo. Hemos hecho este año otro taller en Lisboa, y este último que hemos hecho en Guadalajara en el mes de mayo, hemos seguido con el estudio de sismo, que tenemos una mesita vibratoria un poco artesanal, pero que nos sirve para manejarnos ante todo ante ensayos descriptivos, más que ensayos cuantitativos. Y en este caso hemos probado algo junto con la oficina de SON. Hicimos una planificación de ensayos con este tema, con el aligeramiento de las bóvedas. Yo sí me gustaría hoy que tratarlo porque estoy convencido de que es un tema interesante, tanto que se vaya uno a dedicar o no,
porque nos ha abierto a nosotros al menos unas vías de trabajo nuevas que yo hace años ni siquiera pensaba. ¿En qué viene lo de aligerar las bóvedas? Es decir, nosotros estamos haciendo bóvedas ya bastante ligeras, pero aún así necesitamos siempre unos contrarrestos que nos cojan los empujes horizontales, contrarrestos todavía muy pesados. Entonces, yo con Manuel siempre ando pinchándole para que me responda, porque yo no soy especialista en estructuras, él sí. Y dijimos, bueno, ¿se pueden aligerar más aún estas estructuras? Tanto por geometría como por material. Nosotros estamos acostumbrados siempre a manejar el material cerámico, que funciona divinamente y sabemos cómo funciona, pero a lo mejor hay posibilidad de hacer más cosas, ¿no? Entonces, en este que ahora os enseñaremos un poco cuáles son lo que hicimos y en lo que estamos trabajando, sobre todo ahora mismo. Y fruto de todo nuestro trabajo, este año hicimos el primer concurso internacional para estudiantes de diseño con bóvedas sin cimbra, que lo patrocinó Hispalit también, junto con la Fundación Laboral y SOM. Lo que nos dio, sobre todo, es la medida de que la imaginación no está agotado, que parece que solamente se puede hacer una cosa, y os enseñaré tanto los ganadores como la selección que hicimos, en los cuales, aparte de que nos dio mucho gusto ver de gente de todos los países del mundo, el ganador es un argentino, el segundo premio es una española del Máster de Restauración de Madrid, el tercer premio es un grupo de estudiantes de arquitectura egipcios de la Universidad de Al-Mansura, de primero de carrera. Hay una mención de honor de otro estudiante de la Politécnica, pero el resto son todos interesantes y cada uno de su manera, con lo que nos dio la medida de que el tema no está agotado. O sea, que parece que ya está todo inventado, y lo que nos dio mucho gusto es ver que la gente, se pueden construir mejor o peor, pero desde luego que interesante es. Podéis ver todos los ejemplos en la página, ahora pondré la página, si ponéis concurso de bóvedas tabicadas, viene la dirección al final, pero desde luego había de todas las clases y para todos los gustos, desde elementos de mobiliario urbano hasta viviendas sociales, un colegio, esculturas de luz. Bueno, desde luego a nosotros nos dio mucho gusto, porque fue una experiencia que el año que viene pensamos repetir, ya abierto a todo el mundo, con lo que yo creo que animaros a utilizarlo, ¿vale? Y luego, esto es una especie de introducción. Ahora quiero que hable Manuel. Y en el programa centrábamos nuestra experiencia en la utilización. Nosotros llevamos utilizando las bóvedas en nuestro trabajo, sobre todo por ver qué es lo que se puede hacer con ello, ¿no? Dice, utilización de los forjados, de las bóvedas como estructuras. Las bóvedas, al final, o sea, no hay manera. Lo bueno que tiene esto es que estructura y forma es lo mismo, con lo que no decimos, no, esta es decoración o esta no. En este caso, forma y estructura es lo mismo. Lo bueno que tiene es eso. Pero también es el peaje que tiene que pagar para poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, estos son ejemplos todos nuestros. Hay bóvedas de cartón. Esa es una hecha con cajas de galletas, que son de mis alumnos de albañilería. Bóvedas que estamos utilizando en obras normales ahora. Es una obra muy modestita de una vivienda. Este es un forjado de techo de sótano. Luego está la vivienda construida. Esta es igual que la bóveda que hemos hecho de Chiloches antes, nada más que estas son 4 metros nada más, 4,5 no creo que es. Pero esta es una obra de hace un año, o sea que está funcionando. Esta otra bóveda es la que os enseñaba antes, la de la izquierda, y esas son las pruebas de carga que hemos hecho con algunas de ellas. Estos son forjados absolutamente normales que se pueden utilizar
en cualquier punto. Esto es un forjado de revoltón, la prueba de carga de un forjado de los tradicionales, de bodeguilla. Podría sustituir los tabiquillos por una vigueta y son los forjados que nos encontramos en casi todos los edificios del siglo XIX, primeros del XX. Una hoja con costuras. Esta es una cúpula, la primera que yo hice, una cúpula de 3 hojas. Y luego tenemos las escaleras de todas las clases. O sea, yo creo que el tema de las escaleras es un tema casi infinito en las bóvedas tábicas. Estas son algunas de las que hemos hecho en algunos talleres de construcción. Las tenemos normales, de caracol, semicirculares, y lo interesante de esto es que es una cosa que no hace falta encofrado y uno se sube en ella mientras la va haciendo. Entonces yo últimamente a los albañiles que vuelven a hacerlas, la sensación general al final cuando han acabado diciendo, ¿por qué no me lo han dicho antes? O sea, ya no vuelven a hacer una de hormigón en su vida si pueden. O sea, porque solamente mientras ponen los tablones ya están arriba y peldañados. O sea, esta escalera, una como esta, hicimos hace 3 meses. En el fin de semana se la hizo en los 3 pisos o 4 que tenía y el lunes estaba subiendo material por ella. Decía, claro, es que esto, bueno, yo creo que también hay una labor nuestra de volver a educar a los albañiles, que son al final los que tienen que atreverse. Todavía nos encuentran, dice, no, es que las hago, pero el arquitecto me dice que ponga un mallazo, por si acaso. Entonces, seguimos estando en eso. Entonces, bueno, yo creo que falta todavía hay mucho desconocimiento. Y luego, en cuanto a las formas, bueno, pues estas son otras que hicimos en otros 2 talleres, y yo creo que son casi infinitas. Con lo que yo simplemente es como muestra de animaros a hacer y que no hay limitación prácticamente de nada. Y este es el inicio de lo que os queremos contar hoy un poco más en profundidad. Es decir, el tema de aligerar y trabajar con estructuras más delgadas, pero igualmente seguras. En este caso es la misma, una bóveda de cañón, exactamente igual que las que hacemos con los muros gordos o con tirantes, pero en este caso lo que hemos hecho ha sido unos apoyos con rasilla delgada. Ahí no hay relleno, no hay nada, está hueco. Las pruebas de carga que hicimos entre esta y la gemela, que está ahí, nos dieron exactamente el mismo resultado. Llegamos a 1.800 kilos, creo, por metro en aquella, 1.800 kilos en este. Seguíamos y podíamos seguir y se comportaban prácticamente igual. Tendremos las limitaciones que tendremos que estudiar, ¿no? Pero en este caso es una bóveda exactamente igual, para que se vea que están los huecos en los tabiques. Pero si alguien ha estado en la casa Güell en Barcelona, arriba, en los áticos que está ahora el museo, ¿no? Ahí toda la cubierta son en la pedrera. En la pedrera, toda la sujeción de las terrazas, el bajo cubierta son una serie cada 60 centímetros, una cosa así, de tabiques con arcos parabólicos, divertidísima. Y luego, este es el último ensayo que hemos hecho de bóvedas tabicadas en vertical. Esto es una prueba de aljibe que hemos hecho en el último taller, y creo que lo están haciendo en Tarragona ya en serio. La persona que levantó esto en el taller está haciéndolo en su finca. Este es me pueden decir, bueno, ya, pero es que esto es tan chiquitito que es una gracia, ¿no? Pero la gracia está en que está hecha. Y a cualquiera se nos ocurriría ahora hacer una piscina con menos de un muro de 35. O sea, dices, no. Entonces, una hoja de rasilla con sus contrafuertes. La foto está sin agua, pero normalmente tiene agua. O sea, tengo más fotos con agua. Con lo que campos que se han abandonado, que no tenemos tampoco no entendemos tampoco muy bien por qué. Porque, bueno, por desconocimiento, seguramente, ¿no? Y por falta de valentía, pero porque no nos da el desconocimiento. Y en este caso, todo esto nos ha llevado a los últimos trabajos que estamos haciendo y posibilidades que estamos trabajando en ella. Y esto es una que vamos a hacer ahora en un mes. Empezamos la obra,
que en este caso es una bóveda, el detalle es muy malo, pero le hice una foto porque era la discusión que tuve con el arquitecto, con el compañero que es el autor. Vamos a hacer unas bóvedas en un parque que son de 8 metros de diámetro para un merendero, con una hoja de rasilla interior, y la parte exterior, en vez de seguir haciendo la rasilla, como tiene que aguantar que se quede visto, vamos a hacer con ladrillo visto. La estructura es la de tres semiesferas. Bueno, no llegan a ser semiesferas, es un poquito menos de semiesfera. Luego se explicará Manuel ahí. Esta es la sección con un corte de vertical, y este es el último trabajo, que es en el que estamos trabajando. Esta es la vista un poco idílica, ¿no?, del sitio. El sitio no tiene tantos árboles, pero sobre todo animaros a que al final hay posibilidades de trabajar en cosas de estas. Antes de seguir con esto, me gustaría hacer el reto para que Manuel cuente un poco también lo que piensa, y que sobre todo vosotros, a partir de aquí, nos digáis, os enseñaremos más ahora, pero de lo que hemos visto, si os interesa tratar cualquier tema más en profundidad. Esto es simplemente descriptivo. A mí me gustaría hacer hincapié fundamentalmente en que esta no es una técnica que esté muerta, ni es una técnica que esté anticuada. Las técnicas y el conocimiento ni se mueren ni se pueden llamar que son antiguos. El teorema de Pitágoras no podemos decir que sea antiguo. Otra cosa es que tengamos hoy otras herramientas para solucionar problemas que solucionábamos antes con el teorema de Pitágoras. Pero reivindico esta técnica y siento que haya sido marginada fundamentalmente por la avalancha que han supuesto las nuevas técnicas constructivas básicamente del siglo XX, fundamentalmente del acero y del hormigón, que han condenado casi al ostracismo estas técnicas. ¿Por qué no se utilizan hoy estas técnicas? No porque no sean convenientes, no porque no sean económicas, no porque no sean oportunas, sino básicamente por dos cuestiones. La primera de ellas es porque no se enseña en los centros de formación reglados, ni en las escuelas de arquitectura, ni en otras escuelas, y soy profesor de lo que antes era una escuela de aparejadores. Entra dentro del programa de formación el conocimiento de estas técnicas. Esa es una cuestión. La segunda cuestión es que no tenemos normativa. No está regulado, no está en el código técnico, no está en los eurocódigos, no está en los códigos americanos. Y como estamos en una sociedad que está muy obsesionada por la seguridad, si no hay un protocolo que te garantice la seguridad, la gente huye. Nos podríamos preguntar, pero se podría haber hecho. No solamente se podría haber hecho, sino que se puede hacer. Pero la cosa es que no está hecha. Y como no está hecha, tú haces un proyecto con una estructura de bóveda y tienes problemas porque no sabes qué hacer con el código técnico. Viene el del seguro decenal y te dice que la OCT, que esa estructura, sí, no hay forma de asegurarla, con lo cual esta técnica tiene un enemigo que es la regulación o la legislación. Pero eso no las invalida. Siguen siendo válidas. Y entonces estamos en una guerra, en una cruzada de intentar demostrar tanto en el mundo académico como en el mundo normativo que estas estructuras son seguras. Bueno, tengo que decir que no lo hemos conseguido. En el mundo académico no lo hemos conseguido. Es verdad que dentro del mundo académico está empezando a formar parte. En el mundo de la regulación no lo hemos conseguido. Y sin embargo, quien más está haciendo ahora
por la renovación de estas técnicas, pues son gente como Foster o como Mark Sarkisian, o sea, gente que están fuera de este asunto, que han estado, no tienen motivo para estarlo, son, podríamos decir, los descubridores de las bondades de estas técnicas para usarlos ellos ahora en nuevos proyectos. Y a partir de ahí es cuando la gente ha empezado a pensar que a lo mejor son buenas. Bueno, estupendo por Foster, estupendo por Mark Sarkisian y estupendo por John Orsendorf y estupendo por todos aquellos que hoy ayudan a que estas técnicas se las coloque en el lugar que le corresponde. Por tanto, yo lo primero es no sé cómo decir, sino un manifiesto o una reivindicación de estas técnicas y, por supuesto, con estos talleres somos capaces de demostrar que se pueden construir, que se pueden calcular, que las podemos presupuestar, o sea, que podemos hacer exactamente lo mismo que se hace con otras estructuras. Otra de las reivindicaciones o de las pegas que nos han puesto siempre con estas estructuras es su comportamiento al sismo. ¿Cómo se comporta eso al sismo? Pues como no sabemos cómo se comporta, pues lo mejor es que no las utilicemos. Bueno, pues la máxima no es cierta. He tenido ocasión de ver de primera mano e in situ, y no en una, sino en varias ocasiones, los resultados del terremoto en España de Lorca y los dos terremotos en Italia ha habido en L'Aquila y en Amatrice. La última vez que he estado en Amatrice ha sido hace un par de meses y he tenido ocasión de ver cómo las estructuras de fábrica no se han comportado tan mal. Y no solamente no se han comportado tan mal, sino que justamente las estructuras de fábrica que han sido alteradas o reformadas o restauradas con elementos ajenos a ellas son los edificios que más problemas han tenido, los que más patologías han sufrido. Aquellos que no ha sido alterada su estructura original, tanto de fábrica, no sé si tenéis en la imagen la fotografía de Amatrice, y en la fotografía de Amatrice se veían dos cosas, una torre que estaba en pie después del terremoto del siglo XIII y un edificio que le llamaban el del edificio Rosso, que era de hormigón armado de los años 50. Todo lo demás del centro de Amatrice estaba en el suelo. Pero esas son las dos, dentro de esa zona, las dos estructuras que no habían sido alteradas. La de hormigón era de hormigón, desde los años 50. A la gente le resultaba muy fea, pero allí estaba. Y la torre cívica del siglo XIII, con más de 20 metros de altura, allí está. Y lo demás en el suelo. Bueno, pasear por Amatrice era... los escombros era una amalgama entre piedras, perfiles metálicos retorcidos, trozos de hierro de hormigón, una losa de hormigón encima de un artesonado de madera. Era un mix, bueno, todo eso en el suelo. Y la torre y esto en pie. Bueno, yo creo que eso fue una lección bastante grande. En Italia están más preocupados por los terremotos que nosotros, suelen hacer recomendaciones, han hecho varias, y en esas varias, en algunas han demostrado que esa no era lo óptimo. Y recuerdo la última conversación con los bomberos en Italia. Son un cuerpo muy especializado, aparte de que están estructurados a nivel nacional, pero tienen una gran formación. No solo se ocupan de los bienes inmuebles, también se ocupan de los bienes muebles y tienen una gran
una gran capacitación técnica. Y uno de ellos, con el que hablaba, que era un ingeniero en estructuras, me decía, no estamos seguros de qué es lo que hay que hacer con los edificios antiguos, pero lo que sí sabemos ya es lo que no hay que hacer con ellos. Todavía no sabemos qué es lo que hay que hacerle, pero ya sabemos qué es lo que no hay que hacerle, porque todo lo que estaba allí en el suelo era producto de esa intervención. Bien, a partir de ahí, decir que nosotros estamos trabajando en esta materia, tenemos la experiencia de los talleres, tenemos la experiencia de las obras, tenemos medios de calcular, tenemos medios de saber su comportamiento. En la última que estamos ya es, como decía Julio, es en la innovación, porque tampoco vale decir, bueno, pues recuperamos la técnica y construimos como se estaba construyendo en el 19 o en el 18. No, recuperamos la técnica y vamos a utilizar esta técnica, pero con las necesidades de hoy. Con las necesidades de hoy y en lo último en lo que estamos es incluso con los materiales de hoy. Y hoy, y eso lo puede explicar Julio, estamos introduciendo nuevos materiales para analizar su comportamiento. No nos cae de sorpresa, porque estas estructuras, básicamente, su alma y su seguridad y su comportamiento y sus cualidades están en su geometría, no en el material. Y, por tanto, siempre que respetemos una geometría razonable, pues las estructuras se comportan razonablemente bien. Eso en cuanto a bueno, la posición general que quería hacer respecto de la historia. Si quiere, entramos inmediatamente. Es precioso si haces así una visual rápida. Bóvedas aligeradas, el pancinático. Ya. Vamos un poco más allá. Bueno, pero estoy haciendo un ejemplo así puntual, ¿no? Una revolución de las bóvedas aligeradas, siglo XX, principio del siglo XX, Guastavino, en Nueva York, fue un revolucionario. Lo único que hizo fue trasladar una forma de construir de Mediterráneo a la pintura racionalista, racional, o sea, es precioso. Si vemos el recorrido histórico de las bóvedas, y que era algo tan sencillo, porque era lo que tenía en la mano, con la construcción, con mano y Manuel lo que dice es que no es tan sencilla. Y que la forma de la bóveda simplemente es la forma de las tensiones conexas, o sea, de comportamiento estructural. Buscar la compresión. Yo aparte de la teoría estructural, que Manuel te la explicará bien, yo que no soy especialista en estructuras, tengo la teoría de que es una técnica que nace de la precariedad y de la pobreza, y sobre todo porque a la gente no le gusta morirse. O sea, sobre todo, o sea, que decir, los albañiles tienen tres virtudes: no les gusta morirse en la obra, no les gusta trabajar de más y les gusta ir volver a casa, y normalmente sin daño, y construir lo más barato posible. Entonces, quiero decir, se junta todo un poco. Entonces, quiero decir, si tú ante un problema has conseguido una solución que te la hace en la mitad de tiempo, es igualmente segura, y luego en vez de tener piedra, les pintas las rayas y se quedan tan contentos, me voy a casa con el mismo dinero, me voy antes, me voy menos cansado y demás. Es igual que lo de la utilización de la cerámica. Normalmente, lógicamente, se utiliza la cerámica porque es posible hacer piezas muy delgadas, de mucho menos peso, que se sujetan, pero no es la primera que yo me encuentro en lo que la cerámica está sustituida por ladrillos de yeso. Ladrillos, de hecho, de trabadillo. Cuando no había cerámica, el albañil se hacía en una cajita, se hacían los ladrillos de yeso, y donde no había cerámica había yeso. Tanto en bóvedas de piedra, que he visto arregladas, como en
bóvedas de cerámica. Es más, la persona que me enseñó a mí lo poco de cantería que yo sé, en la posguerra era muy habitual hacer piezas de yeso, cal y polvo de ladrillo, polvo de piedra, como estaban las canteras, las fábricas de cemento que había. Yo soy de la zona de Guadalajara donde hicieron los pantanos, y es muy habitual ver cornisas en las que no sabes cuáles están hechas de yeso y cuáles son de piedra. Entonces, y luego ya está la depuración de la técnica, que eso Manuel nos explicará, que yo creo que es un camino que no es tan sencillo, y creo que hay muchísimo conocimiento dentro de llevar al límite la estructura y muchos recursos para aprovechar, que claro, cuando se lleva tan al límite hay esclavitudes que tienes que cumplir, ¿no? Entonces eso, cualquier pregunta, sí, eso. Yo simplemente quería hacer un par de apuntes a lo que he señalado Ortega, y con el cual voy a mostrar en cierto modo algo de discrepancia. Estupendo. En primer lugar, los códigos técnicos han avanzado en los últimos 30 años bastante. Existen un eurocódigo de fábricas de ladrillo, el código técnico tiene un apartado concretamente de ladrillo, y sí es cierto que normalmente los códigos no incorporan los detalles del análisis estructural, pero sin embargo sí que tienen la base suficiente como para poder establecer especificaciones referentes a tensiones, a forma de calcular secciones, y eso es una evidencia. Y si alguien rechaza una bóveda de ladrillo porque dice que no tiene normas, es un inculto. Porque, digamos, Hola. la gente tiene que saber calcular estructuras. Es decir, calcular una bóveda, como calcular una lámina, calcular no tiene que venir, digamos, elementos finitos. Forma de hacer los modelos existe, y especificaciones sobre los materiales existen. Eso es el primer lugar. Luego, yo creo que no estamos tan mal como ha señalado el Frontera. Yo creo que realmente estamos muchísimo mejor. Eso es el primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que se ha cargado a las fábricas de ladrillo? También permítanme discrepar. A la fábrica de ladrillo se la ha cargado la industrialización. El hormigón hubiera desaparecido si los procedimientos constructivos no hubieran variado radicalmente. No se podría hacer un núcleo de hormigón con unos ecofertilizantes o trepadores, y evidentemente no sería una manera de hacer edificios altos. Es una cuestión que es mi opinión. ¿Por qué no ha progresado? En el mismo sentido, haciendo grandes paneles, estableciendo nuevos sistemas de montajes, haciendo montes para construir no ladrillo a ladrillo, sino elementos a elementos. Pues porque probablemente, no sé, el año de Dieste, en Uruguay yo he tenido la oportunidad de ver obras del año de Dieste, y efectivamente operó desde el año 20 hasta el año 2000 que murió, y tiene obras preciosas, y tiene rehabilitaciones impresionantes. Pero claro, es que siempre se asimila esto a un país subdesarrollado, mano de obra barata, que en consecuencia no se ha gastado dinero en investigar procedimientos constructivos y hacerlo competitivo. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, otro apunte fundamental, con relación al sismo. Hombre, yo he participado en bastantes informes relacionados con el sismo, con daños sísmicos, y concretamente uno de los que ha citado ha sido el de Lorca, y efectivamente ahí está. Es decir, nosotros participamos en ese caso, como en otros casos de terremotos. Pero los edificios que quedan después de un sismo son los que quedan. Pues no se han ido. Se han caído. Obvio. A mí no me vale decir cómo construían los romanos, porque resulta que está el acueducto de Segovia, que los cuantos acueductos se han caído a lo largo del tiempo. ¿Cuántas bóvedas se han caído a lo largo del tiempo? Y claro, el que quede una, para mí no es un buen ejemplo. Si hubieran quedado el 100% de las bóvedas tabicadas, probablemente diría, ¿qué conceptos más claros tenía esta gente? Porque para poder resistir una bóveda, o sea, una construcción, una estructura en general, sí hacen falta dos cosas. En primer lugar, el efecto del sismo de poca fuerza, que está ligado pues, a su periodo, a montones de aspectos de tipo mecánico. Claro, los minaretes de las mezquitas no se caen, como no se caen los árboles tampoco, porque digamos tienen unas configuraciones que permiten que las fuerzas generadas por el sismo sean pequeñas. Y eso, si la bóveda tiene ese condicionante, pues evidentemente aguantará bien, si lo tuviese. Y en segundo lugar, porque el material es ya dúctil. Y aquí,
por mucho que hagamos, tendría que ser a base de incorporar la cerámica armada, es una solución, pero tendría que ser creando ductilidad. Entonces, digamos, lo que no dé la ductilidad, lo tiene que dar la forma en el modelo. Y yo por eso también diría que hay que ser suficientemente reflexivos en el sentido de que la forma es importante, la ductilidad es importante, y conjugar cuando hay poca ductilidad, tiene que haber mucho de modelo. Y si tiene mucha ductilidad, pues probablemente preocupe menos el modelo. Esas tres reflexiones quería hacer. Sí. De todas formas, en cuanto a lo del sismo, el último estudio que yo he leído, documentado y muy amplio, es del terremoto de Van en Irán. Hay un grupo de Irán trabajando en estructuras, en sismo, en estructuras de fábrica. Analizaron, te voy a decir miles, o sea, porque el terremoto fue bestial, ha sido de los más destructivos que ha habido en Irán, y llegaron a la conclusión, al final, después de todo, porque surgió la misma duda que siempre surge. Las estructuras antiguas, unos dicen que se comportan muy bien, otros que se comportan muy mal y que hay que tirar todo y volver a hacerlo. Entonces, llegaron a la conclusión, como lo que ha dicho Manuel, dice, al menos no se han comportado peor que las otras. O sea, quiere decir que es estadística pura. Si el terremoto alcanza niveles de destrucción, da igual que sea de hormigón, que sea de fábrica. Siempre estamos hablando de estructuras que no están preparadas específicamente para sismo. O sea, no algo que está diseñado ya con la componente que ahora, que dijéramos que eso no estamos en ese punto. Es análisis de estructuras tanto tradicionales como modernas, pero que no estaban especialmente diseñadas para sismo. Entonces, lógicamente, la conclusión era, después de analizar no sé cuántas estructuras, tanto históricas como populares, que al menos no se habían comportado peor que las otras. Es más, que en un porcentaje bastante grande, que no te lo puedo colgar el informe porque lo tengo impreso, lo que pasa es que no nos ha funcionado el USB que hemos traído, pero lo puedo colgar luego en el correo o donde sea. Decía, había un porcentaje en el cual eran mucho más fáciles de recuperar, las dañadas, que estaban muy dañadas, eran más fáciles de recuperar, estructuras de fábrica tradicionales, tanto en bóveda como no bóveda, que las otras, que las convencionales, hormigón o acero, que estaban igualmente dañadas. Entonces, es decir, que hay todo un camino abierto. Ahora, en el último terremoto de México, están con la misma canción. O sea, es tira todo y hacemos de hormigón o hacemos, porque siguen, nosotros tenemos en contacto con él, hay un montón de actuaciones en patrimonio que son absurdas. Y hay mucha gente diciendo pues lo que tú dices, oye, vamos a tener lógica, pero tampoco hay estudios concluyentes, o sea, que digan, que salgan criterios de actuación, porque ha pasado en México, ha pasado en muchísimos países en los cuales no hay un criterio adecuado para trabajar en ellos. Los que sean especialistas en estructuras, a veces lo tenéis muy claro, pero no es la primera persona que ahí me dice cosas un poco extrañas. Nosotros el último año que hemos estado en Portugal con Antonio Sousa, que es el técnico de Lisboa, que ellos ahí tienen la mesa sísmica, han probado estructuras y él tiene las mismas dudas, es ingeniero estructural, o sea, no es una persona que no sepa de qué está hablando. Pero él se está encontrando con el mismo problema cuando actúa en fábricas ahí en Portugal, porque no se fían de lo que él dice. Ha tenido que echar mano de modelos casi artesanales para explicar que no vale el cálculo habitual de elementos finitos para trabajar con estas estructuras. Entonces, yo creo que hay un camino abierto y el código, bueno, Manuel es el que más sabe de eso, lo que no habla es de estructuras horizontales de fábrica, creo, es lo que él se refería. Creo. Perdón, ¿tu nombre es? Enrique González Valle. Bueno, te agradezco mucho la intervención porque sí, porque tú cuentas y no sabes exactamente la respuesta que tienes a lo que tú cuentas y sobre todo lo que piensa la gente, con lo cual en primer lugar te agradezco la observación y
y no entramos en competencias, pero sí entramos en un diálogo entre, en primer lugar, la normativa. Efectivamente, las normativas que tenemos en España referente a fábrica, como el Eurocódigo Europeo, se refiere básicamente a elementos verticales. No habla nada de elementos horizontales. Es decir, arcos, bóvedas, cúpulas, no dice absolutamente nada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, a mí no me hace falta más, porque el código técnico con las primeras 21 páginas que tiene la parte primera, tengo suficiente. Pero normalmente, gente que fiscaliza los proyectos más va a la segunda parte que a la primera, ¿eh? Y entonces se apoya más en los debes que en la parte primera, que es la única que está aprobada por el Congreso, ¿eh? Que es la primera parte. Por lo tanto, sí, yo estoy de acuerdo, efectivamente. Yo creo que el código técnico bien interpretado, el código técnico, da cobertura a esto, porque realmente no tienes más que cumplir las exigencias básicas que te ponen en la parte primera, ¿eh? Y somos capaces de demostrar que con la fábrica se pueden cumplir las exigencias básicas que pide el código técnico. Por tanto, efectivamente, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no lo interpretan así gente que luego tiene que fiscalizar los proyectos, ¿eh? O gente que tiene que hacer un informe, o gente que te tiene que dar una licencia, ¿eh? Porque no va a más recursos que al de los documentos básicos. En cualquier caso, estamos en contacto con otras universidades y estamos trabajando tanto en Italia, con la Universidad de Florencia, en Lisboa, con el Instituto Superior Técnico de Lisboa, también en Nueva York, con la Universidad de Columbia. Estamos intentando, que no somos capaces hasta ahora, de producir un documento con la intención de no ser normativo, pero sí dar unas recomendaciones un poco genéricas sobre estas estructuras, que creo que sería suficiente inicialmente para posteriormente que fueran desarrolladas en una normativa, porque no lo hay en España, no hay en Europa, en América tampoco lo hay. Y que yo sepa, en otros sitios del mundo tampoco. Por lo tanto, yo lanzo también que cualquiera que tenga interés en este asunto, pues, juntarnos en esta pequeña cruzada para darle un poco más de oportunidad a este tipo de estructuras. Eso con respecto a la normativa. Con respecto a la segunda cuestión que has planteado, que es la dicotomía fábrica, hormigón y acero, yo creo que efectivamente hay una cosa que no podemos, hay que admitir. Hoy concretamente, para hacer edificios de grandes alturas, la fábrica no es la solución más idónea. Yo no creo que cualquier sistema constructivo sirva para todas las soluciones. Hay sistemas constructivos más idóneos para algunas cosas y otros para otras. No pretendo que la fábrica y concretamente la bóveda tabicada sea la solución para cualquier cosa, incluido edificios altos. Evidentemente creo que no. Pero obviando esa cuestión, yo no creo que la fábrica y los ladrillos esté en retroceso. Está en retroceso en algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, me ha llamado poderosísimamente la atención la producción de ladrillo de Estados Unidos. Yo creí que uno ve las obras en Estados Unidos y piensa que allí el ladrillo se usa poco, porque ve Nueva York, pero sin embargo la producción de Estados Unidos de ladrillo es absolutamente impresionante. Comparado con el número de habitantes, a mí me llamó la atención. No sé si incluso por encima de España, no lo sé. Pero una producción importante. Quiere decirse que se utiliza muchísimo. Bien, es verdad que para ciertas soluciones y para ciertas cuestiones parece que es como si estuviera descartada la solución de la fábrica, que efectivamente yo lo creo que hace falta es más investigación
para dar soluciones con estos elementos estructurales. Y respecto al sismo, por último, en Lorca, si conoces aquello, te acordarás que lo que peor se llevó fue San Francisco. San Francisco fue lo que estuvo peor, y San Francisco cayó la cúpula, cayó parte de la iglesia, y esa cúpula había sido restaurada con una cama de hormigón armado. Y fue la que peor resultó. Tan la que peor resultó que con el sismo, yo estuve allí y me decía el tío que sacaba los escombros, los últimos escombros que sacamos de la cúpula fueron las tejas. Y es porque la cúpula es que cayó dando la vuelta, como se convirtió en un elemento rígido, cayó dando la vuelta. Sin embargo, otras cúpulas de otras iglesias de allí sufrieron fisuras, sufrieron rajas y no cayeron. Hay una que es la del Rosario, muy particular porque sufrió una recuperación de media cúpula de hormigón armado y curiosamente, contra todas las patologías que se suelen suceder, la iglesia del Rosario está rajada no con fisuras radiales, sino tiene una fisura horizontal, así, ¡pua!, como si lo hubieran cortado con un cuchillo a una sandía. Y es que justamente lo que separa la parte que está reforzada con una camisa de hormigón y lo que no. Entonces lo que ha conseguido es dividir a la cúpula en dos partes. Pero quizá lo más espectacular de fábrica en Lorca sucedió con el castillo, que tuvo allí una esquina bastante perjudicada. Pero lo más que sucedió en Lorca eran también nuevamente edificios que habían sido intervenidos con estructuras. A mí me daba la sensación de que hacen lo mismo que el cuerpo con las prótesis que las rechazan. Es como si lo escupieran, ¿no? Esas prótesis que no terminan de acomodarse al cuerpo. Es decir, son como elementos incompatibles que produce rechazo y al final termina aquí con un comportamiento no deseado. Pero bueno, comparto parcialmente tu opinión. ¿Me permites una cosa más? Sí. Simplemente una. Quiero polarizar el tema. Yo acabé mi carrera en el año 1965. En el año 1965 no había código español de estructuras prepensadas. Y hasta el año 1978, 77, me parece que fue la primera EP, no hubo norma española de pretensado. Es que no la había en Francia. Y había unas recomendaciones de la Asociación Científica del Pretensado con la cual nos manejaban. No había normas. Y se hacían esto, claro. Se hacían, claro. En segundo lugar, soy ingeniero de caminos. Y yo, en la norma española, no veo por ningún sitio ni depósitos, ni veo puentes, no veo nada. Y el hecho de que no estén especificados los puentes y que no estén especificados los depósitos en la norma no quiere decir que no se puedan hacer depósitos, sí, y puentes, porque ya hemos dado. Yo creo que sí. Es que la gente tiene que entender hasta qué punto tiene que especificar un código, porque le pasa exactamente igual en Estados Unidos. La norma 718 no contempla los puentes, ni contempla los depósitos, ni contempla nada de eso. Puede contemplar algunas especificaciones relacionadas con la fisuración de los depósitos, pero como posiciones del mismo armado. Y eso lo tiene que saber el señor que proyecta depósitos. Y en tercer lugar, yo he estado prestando mis servicios 42 años en una empresa de control de calidad, que trabajaban para el seguro de Senado. Y claro, no quiero verme arropado por el vaho ese de ineficacia de las organizaciones de control. En España hay organizaciones de control de calidad que son buenas, las que son mecánicas que son malas. ¿Cierto? Y claro, que un señor diga que no acepta algo porque no está en la norma, no me hace falta el informe de usted. Porque lo que usted le piden es
por parte del seguro es si aquello tiene un riesgo aceptable para poder ser asegurado. Es lo que le piden a la persona. Y a mí me lo han pedido muchísimas veces antes de aparecer y luego digo de fábricas. Y es que no se puede valorar la seguridad de una fachada de termoarcilla porque no está especificado en la norma. Pero podemos valorar. Existían recomendaciones de Torroja que había un documento fantástico de bases de fábrica y otro de ventanas y otro de materiales no tradicionales de muros de reparticiones de paneles de yeso que no estaban normalizados. Sí, había montones de cosas sobre las cuales un técnico se debe apoyar. Y los señores que hacen el trabajo así es que lo están haciendo mal. Claro, sí, efectivamente. Que no haya código de madera no quiere decir que no se pueda valorar la seguridad de una estructura de madera, porque la publicación es así. Bueno, y una última cosa, estoy de acuerdo. Que el competidor más grande que tiene probablemente en Estados Unidos, de nuevo lo tiene en Canadá porque no lo conozco muy bien, la fábrica de ladrillos son los bloques. Porque procede de una industrialización mayor, porque manejan un tamaño mayor, porque han valorado el peso y hacen bloques muy aligerados. Pero existen organizaciones como la National Continuation Association, por ejemplo, que tienen unas publicaciones fantásticas y que efectivamente pues han hecho que se desarrollase para hacer montones de aplicaciones de fábricas de bloques hasta depósitos, por ejemplo. Yo he visto y además ya lo están haciendo. En ese sentido, digamos, es lo que decía yo antes, es decir, la industrialización es lo que se puede cargar a los procedimientos que se han venido utilizando. Pero yo creo que en ese sentido hay que ser más agresivo, contemplando que efectivamente el coste de la mano de obra actual no es la que era cuando Moya hacía sus cúpulas, ni cuando en Uruguay pues hacía sus obras. Claro, que ahí está el problema. Pero no, dúdalo, ¿eh? Siguen siendo más baratas. Dúdalo, porque a mí me ha llegado a encontrar la primera cúpula que yo hice, me costaba 10.000 euros más hacerla en pladur que hacerla como la hicimos. Presupuestos, o sea, valorados. Con lo que dices, algo no me cuadra. Ahora os explicaremos en lo que estamos, porque estamos trabajando con Celenit de Italia, los fabricantes de paneles acústicos, intentando convencerles. Hemos hecho algunas pruebas y funcionan muy bien, de que no es razonable hacer estructuras de doble curvatura y tal, intentando poner una subestructura. O sea que yo ahí, cuando llegas a los albañiles y son hábiles, llegan a ser absolutamente competitivas. Los forjados que hemos hecho de la casita esa que es pequeña que hemos hecho, el albañil quería seguir haciéndolos hacia arriba, más que no estaba preparada la casa para hacerlos. Decía, no, ya, los hago igual. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la mano de obra y el coste este se lo lleva a casa, porque es material es la mitad y el resto es mano de obra, con lo que entonces. Y hay otra cuestión que no le estamos, que espero que a partir de ahora se le preste mayor atención, que es la sostenibilidad y el coste energético. El coste energético. En la Universidad de Extremadura tenemos hecho un estudio comparativo entre metro cuadrado de estructura de hormigón y metro cuadrado de estructura de este tipo. Y bueno, pormenorizadamente, y además no solamente con un tipo, sino con varios, de varias dimensiones y de varias luces, y llegamos a la conclusión de que efectivamente en la estructura de fábrica es mayor el coste de mano de obra, es muchísimo menor el coste de material y sobre todo y de material auxiliar, porque en este caso si son bóvedas sin cimbra no necesita todos los elementos auxiliares, pero hemos hecho los números sobre el coste energético y hay unas diferencias abismales, tanto coste energético de producción como coste de emisión de CO2 como coste de emisión de residuos. O sea, ahí la diferencia es abismal. Si le pusiéramos precio a esa diferencia, bueno, ya el coste, tengo que decir que aproximadamente es igual en términos económicos en Europa. En otros sitios, no.
Pero en Europa el coste global viene a ser muy parecido, porque hay más mano de obra, pero cuesta menos el material, ¿sí? Y sobre todo menos tiempo. Pero si introducimos el aspecto de sostenibilidad y de coste energético y de emisión de CO2, estamos como 4 veces. 4 veces. Una estructura de esta consume la 4ª parte de energía que necesita un metro cuadrado de estructura de hormigón. Y en la emisión de CO2 estamos en los mismos números. Bueno. Bueno, hablamos de mantenimiento. El mantenimiento luego ya también. O sea, Bueno, esto hablamos de mantenimiento e incluso de más cosas. Una bóveda de ladrillo se cae y el ladrillo yo lo puedo incluso utilizar otra vez. Una estructura de hormigón revienta y no, y es que y además me cuesta dinero llevarme los escombros. Pues si os parece, continúo, intento acabar la exposición y dejamos tiempo para discutir, que yo creo que es lo que al final interesa. Sí, sí. Y además tenemos que dejar un cuarto de hora al final a Enrique Sanz, que viene también a hablar. La última parte que iba a abrir la charla, pero al final no podía venir. Bueno, os voy a explicar la última parte, que es en la que andamos ahora metidos. En el tema del aligeramiento, lo que he explicado antes, lo abordamos por 2 formas. Un aligeramiento por geometría, es decir, es posible agujerear para hacerlas más optimizar la cantidad de material que utilizamos e incluso poder introducir materiales translúcidos en vez de o transparentes en las hojas para poder intentar trabajar de otra manera. Y el aligeramiento por la utilización de material, lo que hemos explicado antes, ¿no? Y la posibilidad de utilizar hojas compuestas, o sea, ya no la cerámica sola. Cuando os hablas del ladio de por ejemplo, las iglesias que tienen Alcalá, tienen unos problemas bastante grandes de condensación. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, aquí todo es lo mismo, con lo que es muy difícil separar aislamiento y son difíciles de aislar porque todo es lo mismo. Entonces, hay problemas en otros países donde no tienen problemas de tanta cambios de clima y simplemente con ventilación lo suples, pero en espacios calefactados es una cosa complicada, ¿no? Entonces, a partir de aquí empezó este año esta investigación en la que estamos. Entonces, cuando estuvimos hablando con la gente de SON, decía, bueno, es posible aplicar los criterios que ellos están utilizando en obras de otro tipo. Pues que es ingeniero de caminos, que estarás más al tanto. Ellos están intentando optimizar todo el tema de triangulación de estructuras o de diseños grandes con criterios no tan rígidos geométricamente como estamos acostumbrados, de triangulaciones más. Y esto es la idea. Dijimos, bueno, si nosotros tenemos una bóveda de cañón, esta es normal, si le vamos haciendo estas cosas, es posible, ¿hasta qué límite podemos seguir haciéndole agujeros para que aquello siga funcionando bien? O sea, eso ahora que Manuel lo vaya explicando. Esto es, nació de mis discusiones con Manuel, diciéndole, ¿se puede hacer esto? Si hacemos esto, ¿qué pasa si un arco no es simétrico en todo el corte? Afecta mucho, sobre todo para tener criterios constructivos en rehabilitación también, cuando encontramos una bóveda a medias, aquello está sujetándose, de saber en qué punto estamos, o sea, porque realmente los que son especialistas en estructuras tenéis mucho criterio, pues los arquitectos somos bastante más lerdos en esas cosas, al menos yo, y la experiencia te va dando puntos, pero a veces no tienes el punto de claridad estructural para saber dónde estás, en qué límite estás, ¿no? Entonces yo creo que era bueno intentar acometer el tema. Este modelo que está aquí, con el agujero quitado ya, es ese que tenemos ahí para jugar, a que nos dé tiempo a jugar con ello, ¿no? Y el modelito de la derecha es un modelo en el cual lo que veis simulando ahí vértebras y agujeros son en los sitios
y donde hay material puesto, eso es un análisis de elementos finitos normal, dejar el material solamente en los puntos donde normalmente salen las fracturas, cuando nosotros sometemos a sismo, por ejemplo, a los movimientos horizontales en esas estructuras, ¿no? A partir de ahí nosotros planificamos bueno, estos son como las conclusiones que sacaba el ingeniero que estaba al cargo de esto, ¿no? Es decir, podemos introducir nuevos bueno, posibilidad de estructurar la fábrica para abrir huecos intermedios sin que nos afecte o dónde hay que reforzar o dónde no hay que reforzar, ¿no? En vez de seguir con el criterio constructivo decimonónico, dijéramos, de ir haciendo de albañil, ¿no? Entonces ellos planificaron, estos son los modelitos que luego hemos probado en los talleres, simulando el comportamiento ante diferentes aceleraciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba y qué pasaba si aligerábamos? Y llegamos como a 3 tipos de modelo, es decir, mismo material, más grosor de hoja es importante, mismo material, o sea, diferente material con el mismo espesor y misma forma, una aligerada y la otra no. ¿Qué pasaba con todo aquello? Desde luego, los ensayos que hicimos están en fase de análisis y de revisión, porque hicimos estos son los modelitos que nos hicimos, se rompieron y filmamos todo desde varios sitios para luego hacer un modelo digital que ellos lo utilizan, es una investigación aparte que tienen ellos, que es muy interesante, de intentar hacer peritaciones solamente por fotografía. Ellos lo que hacen es utilizan la inteligencia artificial, van metiéndole cada vez más datos de ensayos y la inteligencia artificial va aprendiendo de las peritaciones que van haciendo, ¿no? Y con el objetivo de poder hacer peritaciones muy rápidas por ejemplo, en situaciones de catástrofe como un terremoto, poder simplemente con una foto decidir muy rápidamente en qué edificios se actúa. Por lo menos una primera parte, con lo que es un avance que yo creo que es mucho, ¿no? Y bueno, y esto es también la posibilidad de utilizar materiales ligeros. Esto es un diseño que estamos con los de Trinity Italia para convencerles de que mecanicen sus placas de falso techo que tienen, que son de 60 por 1 y pico, para poder mecanizarlo en piezas pequeñas simulando ladrillo y poder hacer estructuras de falso techo con dobles curvaturas o extrañas sin que necesiten estructura auxiliar, con lo que es una ventaja para poder y es autoportante, con lo que no necesitan hacer ninguna cosa extraña. Estamos con ellos para ver si hacemos un modelo grande, ¿no? Y el otro tema, aparte de la geometría, era el aligeramiento por material. Estos son, los de la izquierda son placas de aislamiento acústico, del Celenid o del Aclit, no sé, hay muchas casas que son de fibras de madera con cemento, las que se ponen en las piscinas. En las piscinas cubiertas normalmente utilizan porque les funciona muy bien ante el cloro, ¿no? Y aquello es vidriocelular, el polidros, el que utilizamos para también cortado todo con un 15-30 eran esos y estos eran tipo el mismo formato que una rasilla, ¿no? Con el fin de construir los elementos que normalmente los hacemos de fábrica, construirlos con estos elementos. Estas son 2 hojas de 5 centímetros, simulando una hoja de rasilla, son una hoja de 2,5 y otra de 1,5. Son 4 más el poquito yeso que tiene entre medias y aquellas de 2,5 también. 2 hojas tienen el mismo espesor las dos y la misma forma. Y en estas lo que hicimos fue construir, la de la izquierda es la prueba de carga que hicimos es un tablero de 2 hojas de 2,5 y 1,5 del tablero acústico, y el que está detrás está hecho con ese mismo tablero y el que está delante es el que está hecho con polidros. No pudimos hacer más porque no nos dieron más material los de polidros, y en esa es una carga que llevamos, me parece que son 1.050 kilos. Le pusimos, y no pusimos más porque no teníamos ancho suficiente y se nos iba la carga, ¿no? Pero vamos, funcionó exactamente igual que las estructuras con rasilla. Hicimos el arco también de rasilla y nos funcionó. Y estos son creo que funcionan los vídeos, sí. Y estos son los ensayos en los cuales el de la izquierda que hemos visto ahí, a ver si puedo volver.
es el mismo arco gordo, o sea, con 2 hojas, y el mismo arco con una sola hoja. Ya hemos visto que la geometría, el grosor, es importante, como ya sabemos de siempre, ¿no? Pero, bueno, es interesante ver el comportamiento. Y el otro, el de la derecha, son 2 hojas exactamente iguales, una sola hoja, ¿vale? El de aquí delante está a cámara lenta y tarda un poquito. Está hecho con una hoja de rasilla, con yeso normal, y el de detrás está hecha con una sola hoja del material acústico. Ya lo que decías antes, lógicamente, como nos temíamos, se comportó mejor el del material, el del selenit. No, pero tengo que hacer ahí una observación y tú la entenderás perfectamente. Y es que el selenit, eso tiene una sección de 4 y la del selenit tenía una sección de 4,5. Bueno, Bueno, llegando a la conclusión de que lo importante no era la tensión del material, sino la geometría propia del arco. Entonces decían, se ha aguantado más el del selenit. No, el del selenit es que a la hora de construirlo, porque el ladrillo de rasilla no era igual que el del selenit, yo que tengo la costumbre de medir todo, uno al final tenía sección de 4 y el otro tenía 4,5 y dije, el selenit va a aguantar más. No porque sea selenit, sino porque tiene 4,5. pero yo voy a hacer de abogado del diablo, esta es la discusión que tengo con él. Yo creo que sí que tiene que ver la poquita resistencia a flexión que tiene el material de ahí. De todas formas, tenemos que hacerlo en serio, o sea, en serio y más. Yo creo que algo a favor va. Manuel me dice que no, pero Y algo tiene que ver la inercia del material. Es decir, un material pesado a un movimiento tiene más inercia que un material ligero. Por lo tanto, ahí se va a producir mucho más esfuerzo. Sí, la diferencia es en densidad es un quinto, más o menos un quinto de densidad. Y el material, ahí tiene que haber una conversación entre la inercia del material y la forma, para un esfuerzo diferente que el vertical. Bueno, pues en eso estamos. Pero para poder ser concluyente, los dos modelos tenían que ser absolutamente bueno, para la misma geometría tiene el comportamiento. Sí, pero bueno, siguió danzando y no. Sí. No, es que está hecho a cámara lenta. Lo siento. No. La mesa es la misma. La mesa es la misma. No, el movimiento es que no, es lo mismo. Lo que pasa es que está hecho a cámara lenta y es igual. No, aquella en la imagen de la derecha, por eso es comparativo, porque los dos modelos están en la misma mesa y están sufriendo la misma. Ahora lo veréis porque. Pero es que hay que tener en cuenta que el periodo depende de la masa y de la rigidez. Entonces, al tener que ver con la masa y la rigidez, los más rígidos tienen periodos muy cortos y el periodo que estáis simulando ahí es un periodo muy largo. Por lo tanto, lo normal es que los más rígidos no sean pero eso ahí está en cámara lenta. Pero el periodo que estáis haciendo ya es un periodo muy largo. En España hay una mesa sísmica fenomenal. Sí, en Torroja. Hay una mesa sísmica, pero yo no sé qué trabajo se hará, pero vamos, no lo sé. Es una pena que esté tan infrautilitzada. Lo ideal es simular con un sismo en donde haya varios periodos. Sí, en eso estamos. Si nos conseguís la financiación, estamos encantados. Entramos en otra, que ahí creo que hay imágenes después. En nuestra norma, si no recuerdo mal, creo que dice que a efectos de cálculo se considere un esfuerzo horizontal. ¿No es eso? Sí, bueno. Si me permitís hacer una... Sí, por supuesto. Un poco el tema de... Lo meto aquí. Está aquí. Toda la teoría sísmica desarrollada por los físicos procede, por lo visto, de un sismógrafo encontrado en un terremoto de Lisboa, de Caracas, y en el cual pudieron correlacionar aspectos, por ejemplo, de detalles constructivos de muros de hormigón y montones de cosas. Y al final hicieron una matriz en la que decía estructuras calculadas no calculadas a sismo. Lo siguiente era cumpliendo o sin cumplir la geometría, las recomendaciones sísmicas. Y entonces empezaron con esa matriz, empezaron a valorar un montón de edificios, calculando a sismo de acuerdo con los datos de ese sismológicos de ese.
Y al final se encontraron que había estructuras calculadas a sismo que se habían caído, estructuras no calculadas a sismo que no se habían caído. Y la única cuestión que sacaron clarísimamente es que era mucho más importante que el cálculo no cálculo sísmico, la ductilidad y en consecuencia la configuración de los detalles constructivos. Bueno, pero con eso, los ingenieros, los proyectistas fueron por un camino, y ese camino decía, oye, un buen anejo sísmico es aquel que tiene buenos detalles constructivos referentes al sismo, eso lo dicen los ingenieros, y otros son los modelos. Un oscilador lineal con masas aplicadas y no sé qué, y con una teoría física pura, muy rigurosa, pues al final, decir, estas son las fuerzas. Pero no digamos que el sismo se debe calcular como se debe calcular, con una aceleración del suelo y dándoselo a una superestructura que se ve afectada por unas fuerzas de inercia. Lo otro es una aproximación. Claro, si al meter unas fuerzas horizontales, pues es una aproximación que, aunque no sabemos nada, pues evidentemente nos ha permitido calcular estructuras sísmicas como el viento, exactamente lo mismo. Pero digamos que ese es el tema. O sea, yo creo que de sismo no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que hay estructuras que son muy susceptibles al sismo en función de sus condiciones de rigidez y en función de sus condiciones de ductilidad. Esas cosas sí que las sabemos. De una misma estructura, de dos sismos diferentes, Sí, va a comportar completamente distinta. Entonces, realmente esos ensayos tendrían que tener en cuenta eso. Habría que hacer primero un espectro y determinar en qué fase. Nosotros, o sea, es decir, estos ensayos no son ensayos, o sea, no, exactamente, por eso digo que Y especial, porque fue un sismo de cortísima duración, por un periodo muy pequeño y con puntos de aceleración enormes de eso. Y ese distinto... Muy por encima de la que tenía prevista la norma española, por cierto. Digamos que es un tipo de sismo. Y ya, vamos, yo, el experto sísmico que era bien mi empresa y que fue el que hizo para el consorcio de compensación de seguros, pues hicimos todo el informe y todas las cosas, pues al final decía que este es el sismo de Lorca. O sea, pero es que cuando hablas es el sismo de las normas. Sí, claro, el sismo de no sé cuántos. Es decir, no todos los sismos afectan de igual manera. No, ya. Por eso que nosotros cuando hicimos esto no era, o sea, la manía mía, que yo, que no soy especialista en estructuras, ni tenía, por motivos personales, estaba en contacto con gente de México y nos surgió la duda y yo a Manuel se lo pregunté porque sabía que él había estado en la matriz y habíamos estado en este, digamos, bueno, ¿cómo podemos concienciar a la gente de esto? Entonces, esa mesa es un invento casero, pero que es descriptivo, pero está muy bien porque no pretendemos ser rigurosos científicamente. Entonces, para eso esperamos poder hacer los ensayos en Lisboa, en la mesa que tienen ellos. El comento es que si tú estás considerando un periodo muy lento y resulta que entra en relación con la estructura que tú has puesto, de repente está surgiendo un comportamiento de la estructura que no es la que va a tener ante otra, y por lo tanto los datos son datos que están ocultando una realidad que no es la que es. Repito que no pretendemos ser esos son absolutamente descriptivos. Yo creo que la mesa sísmica más importante que conozco, al menos en la Europa, en la zona de la Europa nuestra, es la que hay en Portugal. Exactamente. Bueno, ahí fuimos, hicimos... Una investigación interesantísima, allá en los años 60 y los años 70, cuando vivía Julio. Pues la mesa es espectacular. La Universidad de Extremadura hicimos un convenio para hacer un programa de investigación con ellos. A mí me sorprendió porque la mesa, además de ser enorme, de dimensiones en planta, abajo es como la maquinaria del Titanic. Y cuando llegué, yo, mi idea era hacer una prueba con una, no tan básica como estas que hacemos aquí, pero yo llevaba en la cabeza una cosa bastante sencillita. Entonces, llego allí, a ver, ¿y qué acciones quieres que le pongamos? Y yo, pues, una aceleración de... Bien. En el eje X, vale. Y en el eje Y, vale. Y en el eje Z, y el periodo,
Y ya le tuve que decir, oye, no me preguntes más cosas, que yo vengo, te hago aquí el modelo, lo pongo encima de la mesa y tú le das a los botones que te parezca oportuno, pero a mí me supera todas esas variables que tienen en cuenta allí a la hora de, claro, absolutamente superado. Y entonces, a nivel didáctico, y esto a nivel didáctico, sobre todo para explicarle a los alumnos el efecto del sismo, considerando solamente la fuerza horizontal, al final en una fábrica, si tú tienes el peso vertical, que es la gravedad, y tienes la fuerza sísmica, que es la fuerza horizontal, que en definitiva es la masa por la aceleración, mientras que la gravedad es la masa por la gravedad, pues se produce el mismo efecto que si tú colocas eso en un plano inclinado que tiene la componente vertical y la componente horizontal. Estoy hablando desde un punto de vista didáctico, no estoy hablando desde un punto de vista científico. Pero falta una cosa, y es en definitiva que lo que comunicamos no son fuerzas, lo que comunicamos son aceleraciones. Ya. Y esas aceleraciones dependen del periodo de la estructura. Ya. Un minarete, una mezquita árabe, tiene un periodo distinto de un contrafuerte. Sí, podemos entrar en otra consideración y si no, nos vamos a perder. Porque hay que introducir la variable de que una estructura de elemento continuo y una estructura de fábrica, que no es lo mismo. En una estructura de elemento continuo, efectivamente, el periodo es espectacular. Ahí están los de internet, la barrita tú lo pones más para abajo, más para arriba, y aquello, pues efectivamente es periodo. Pero en las fábricas, el comportamiento no es igual. Ahí hay discontinuidad. Y entonces no estoy yo tan seguro que el efecto del periodo sea exactamente igual que el que se produzca en una estructura de elemento continuo. Es decir, aquí difícilmente se puede comportar como un junco. Al final las piedras se caen, si estamos hablando de un elemento de fábrica. Sin embargo, en un elemento continuo hay bueno, y entramos ya en otra cuestión. Hay deformaciones elásticas y deformaciones plásticas. La fábrica no se comporta como un elemento elástico, sino más bien plástico. Y lo hemos visto ahí en los arcos, que siempre estamos en la discusión. ¿Cómo se deforma un arco? Pues mire usted, al final un arco no se deforma, se rompe. Y sin embargo, si aplicamos la teoría de los elementos finitos y si fuera el comportamiento de un elemento elástico, pues el arco tendría una deformación. Pero el arco no tiene una deformación así. El arco se rompe. Aparecen las rótulas, pum, 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 ¡pam! Y se cae. Pues yo la prueba de la discusión que estamos teniendo es que yo cuando, como el chico de los recados que no sabe, pregunté, me empezaron a decir lo mismo que estaba pasando y resulta que nadie lo tenía tan claro. O sea, y cada uno tenía su libro, con lo que me corroboraron de que no estaba tan claro. Y este año cuando estuvimos en Lisboa, Antonio tiene problemas, él que es especialista, que ha arreglado la mitad de los colegios de Portugal, ha hecho los refuerzos al sismo, que está teniendo problemas ahora mismo con patrimonio para convencerles de que hay varias estructuras de fábrica que están en estado crítico y ante un mínimo sismo se caen. Pero nadie se lo explica diciendo, oye, la gente está tan tranquila. Entonces diciendo, porque no le vale diciendo, es que estamos en ello y ha tenido que hacer simular algo tan sencillo como esto para convencerles, o sea, pero a los propios ingenieros que él es ingeniero estructural, o sea, dedicado a eso. Incluso a él tiene dificultad para transmitir eso, con lo que me corroboro que el tema no está en absoluto cerrado. O sea, y ahora mismo yo creo, a mí me preocupa porque por motivos personales, pero yo creo que es un tema abierto, abierto de... De todas formas, yo creo que las bóvedas fabricadas tienen mucho en claro de mercado, entonces intentarlo meter en zonas sísmicas no creo que sea en estos momentos el lugar más adecuado, ¿no? Habría que hacer lo que decís, ensayos, pero está claro que son materiales no dúctiles, son materiales que tienen un comportamiento frágil y por lo tanto lo normal es que su comportamiento ante sismo no sea el más adecuado, pero lo que hay que hacer es decir, perfecto, por lo tanto
pensemos en proyectar estructuras de bóveda en aquellos lugares donde, claro, donde tienen un nicho claro y no las pongamos... Yo no estoy tanto en... Estoy de acuerdo. Hay una cuestión, y lo digo por la experiencia de lo que he visto en efectos sísmicos. A la fábrica le pasa exactamente igual que la estructura de hormigón. Los puntos críticos... La estructura de hormigón es la más adecuada. No, quiero decir, digo... excepto en Chile, que están construyendo con una rigidez enorme, porque lo que están haciendo es meter muros de carga a lo bestia y consiguen que tengan periodos naturales muy cortos, no es la más adecuada. De hecho, Japón y Estados Unidos no es la forma en la que están atajando el tema del sismo. Si es bien, si en Japón se pueda llegar a construir con hormigón, siempre necesitan métodos pasivos para poder trabajar con ellos. Es que no me ha dejado terminar lo que te iba a decir. Que le pasa a las estructuras de fábrica, le pasa un poco lo mismo que a la estructura de hormigón. Los puntos críticos realmente en una acción sísmica están en los elementos verticales, no están en los elementos horizontales. Estamos hablando, evidentemente, no de edificios en gran altura. Pero la experiencia que tengo, y bueno, de Lorca, de L'Aquila, de Amatrice, de esto que he dicho, los que han sufrido grandes patologías es porque lo que ha cedido son los elementos verticales, no los elementos horizontales. Siempre que construimos en el mundo de la dinámica, siempre decimos columnas fuertes, vigas débiles, y que las rótulas se crean en las vigas. Por lo tanto, si no se está creando en las vigas, ahí está el problema. Pues todas las bóvedas, yo que he visto bóvedas, incluso de secciones mínimas, que los soportes han resistido, las bóvedas han resistido. Por lo tanto, la bóveda no es el punto crítico. Hay en L'Aquila hay una iglesia con una bóveda absolutamente espectacular, de dimensiones, que está en pie, tiene unos apoyos potentísimos, bueno, no sufrió nada. Y sin embargo, otra, la que está en la plaza, pues bueno, aquella terminó hecha polvo. Por tanto, resumiendo, como decía el bombero italiano, todavía no sabemos muy bien que tenemos jefe. Pero... ¿No hay investigaciones de intentar componer estas soluciones, por ejemplo, con capas de materiales compuestos? Por un caso. Sí. Lo hemos hecho con... Sí. Estamos en ello. Estamos en ello. Pero eso tenemos... Es que cuando me estás hablando de diseños, estamos hablando de un tipo de construcción normada. Tenemos un problema que no todo el mundo es así. Que hay mucha autoconstrucción. Mucha construcción débil, que provoca los mayores daños y las mayores catástrofes. Entonces, ahora mismo en México hay toda una revuelta social diciendo, no, es que lo vuestro no vale, lo que estáis haciendo, pero nadie les dice por qué. Entonces, se mezcla todo un poco. Es decir, que yo, que no soy ingeniero, estoy en contacto con ellos y claro, dicen, no, tira tu casa que no vale, que te damos aquí el hormigón para que te hagas una casa a la mitad de grande con esto. Y le está diciendo que aquello es más seguro. O le dices, no, mete una malla que el adobe se te sujeta. Como un poco. Y resulta que cuando se caiga, con la malla puesta, le va a caer todo el cacharro, en vez de rompérsela como se la ha roto ahora a trozos, y se cae un trocito y se cae no sé qué, y uno le da estropea a la casa y la puede volver a arreglar, la refuerza y se le cae entero. O le mete una capa de hormigón y se le cae entero. Entonces, quiero decir que como no hay criterios claros, tú lo tienes muy claro porque te dedicas a diseñar en ello. Pero no todo el mundo está normalizado, ni está respaldado por códigos como nosotros, es verdad. Que lo que tiene de bueno es que al menos te da un camino a seguir. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hicimos ensayos el año pasado creo que nos estamos pasando de ahora. Con fibras, o sea, reforzando fibras, y funcionó bastante bien, pero tenía el problema, es decir, si tú la fibra solamente la circunscribes al elemento horizontal y te olvidas del resto, pues lógicamente aquello es como poner una tirita
a una arteria, o sea, no tiene sentido, ¿no? Bueno. Evidentemente, que hay todo... de esto en la fragilidad. Sí, evidentemente, las cosas delgadas, el problema es la estabilidad, la teo, la holladura, digamos, la masa y el espesor, la rigidez, sí. el pandeo lo puede dar el espesor. Pero si no, la ductilidad la tendría que dar un material de ese estilo. Sí, claro. Bueno, bien, digamos, pero bueno, llegas a deformaciones que pueden ser, yo he decía 200 veces las de bueno, nosotros la idea, este es el último, llevado al límite lo que hemos estado hablando, el arquito ese que habíamos hecho con el agujero, este es el que estamos en ello trabajando, que seguramente lo construyamos, si todo va bien, y este lo vamos a hacer solamente con elementos ligeros, o sea, será una hoja de 15 centímetros aproximadamente, con material, el mismo material que habéis visto acústico, tiene una luz de 15 metros, y la idea es este arco hacerlo de verdad y hacer la versión reducida para someterla a todas las pruebas en la mesa de sismo de Lisboa e intentar sacar conclusiones de verdad. Hacer el comparativo entre una estructura pesada y la ligera y ver si de verdad aquello se comporta y hacer la prueba con la misma estructura sin agujeros. A ver dónde estamos, en qué límite estamos, porque yo creo que hay también posibilidad de meter diseños. Lógicamente esto me dice, oye, es que esto hacerlo así no tiene sentido. Es decir, que este es un diseño, lo haces en hormigón y te quedas tan a gusto. Pero no es tanto el diseño en sí, sino ver dónde están los límites, es decir, bueno, hasta dónde podemos llegar con un criterio de seguridad razonable y que esto, sobre todo la ventaja que tiene es que se construye uno a uno y que además lo podemos construir sin cimbras. Con lo que yo creo que es la gran ventaja en sitios donde la construcción no es tan sencilla y uno se lo hace a sí mismo. ¿Por qué? Porque no puede invertir en medios auxiliares, no puede invertir en cantidad de material y puede aprovechar sobre todo materiales de muy baja calidad. O sea, calidad, ¿por qué? Porque no necesitamos tensiones grandes, con lo que la ventaja es el tamaño del elemento constructivo que tenemos y la geometría que utilizamos. Entonces yo creo que si podemos ser capaces de dar criterios de diseño razonables, podemos llegar a combinar lo que decías tú, capas de material un poco más, por ejemplo, estábamos intentando que el material, primero, con que tengamos la primera hoja estable, aunque sea muy poco pesada, tenemos una ventaja, porque encima de ahí le podemos añadir lo que queramos. ¿Con qué? Y no hemos necesitado medios auxiliares. Yo creo que es la gran ventaja de la técnica ya no es tanto intentar meter las ruedas estabilizadas en todos los sitios. Yo no pretendo, además es absurdo, o sea, porque cada cosa tiene su nicho, o sea, su nicho, su lugar y su oportunidad, ¿no? Pero tampoco tiene sentido no utilizarla en el sitio adecuado. Entonces, yo creo que ni intentar vender la moto de que todo se pueda hacer, lógicamente no, pero de que se puede utilizar y se pueden hacer cosas interesantes, yo creo que a la vista está. Entonces, yo creo que hay mucho camino por investigar todavía, muchas cosas por hacer interesantes y sobre todo que no está muerto, o sea que tanto formalmente como constructivamente hay un camino para investigar absolutamente grande. O sea, yo creo que es en lo que estamos ahora y desde luego lo que sí que estamos viendo es que no es un mundo en el que la gente te dé seguridades, ¿no? O sea, yo que soy muy picajoso en estas cosas, yo voy preguntando con la inocencia del que no sabe y me encuentro con que los que saben tampoco me responden del todo, con lo que yo creo que he preguntado correctamente, o sea que no hay tanta o sea que realmente hay dudas en este tema, no es tan sencillo, por lo menos con quien yo he hablado. A lo mejor hay gente que me dice, oye, no, mira, no hay nada que estudiar, yo me lo sé. Y yo los estudios últimos los que os he hablado del terremoto este de Irán, me vino a corroborar exactamente lo mismo. Es la discusión en todos los sitios la misma. En Irán, en México, aquí, en Portugal, en Italia, siempre lo mismo. Entonces, yo creo que hay camino para poder meternos con esas estructuras y poder utilizarlas de un modo razonable y seguro. O sea, yo creo que al final la lucha en la que llevamos es esa, no es otra. No intentar vender
¿Que podemos hacer bóvedas tabicadas en todos los sitios? Pues no. Una herramienta más. Pero sí, exactamente, es una herramienta más que no tienes por qué no utilizarla, sabiéndola utilizar con seguridad. Entonces, bueno. Y que en algunos momentos de la historia y en algunos lugares, pues ha dado una respuesta muy satisfactoria. Concretamente, yo de la zona que vengo, que es Extremadura, pues puedo decir que la parte sur de Extremadura, pues prácticamente el 80% de la construcción anterior a la guerra, toda es de bóveda. Y entre el 19 y los años 50, tabicada, para atrás, de otro tipo. Sí, bueno, yo últimamente estoy viendo bastantes bóvedas tabicadas que, vamos, aquí en Madrid, casi todas son de los años 30, 40, que para el paso de instalaciones con el tema de las reformas, a adaptarse a normativa de eléctrica, pasar instalaciones de fontocanaria, al final las están cogiendo y en el 80% de los casos lo que hacen es que justo en el centro del urbano, pegado al muro de la de la casa de escalera, las han cogido, las han reseccionado 20 centímetros para poder coger y pasarle los pasos de instalaciones, y lateralmente las están rompiendo también para poder coger y pasar las ascendentes de agua o en telecomunicaciones. Entonces sí que me preocupa del desconocimiento el comportamiento de esas. Pues a veces a mí me han tirado algunas, a Manuel también. Yo he ido a arreglar bóvedas colapsadas. En los casos en los que se están haciendo esto, ¿cuáles serían las zonas menos peligrosas para, porque al final estamos hablando de que justo en los tramos, estamos hablando de que están en la zona de poco y la que se está debilitando en 3 puntos, justo en las esquinas, ¿no? De donde se está montando la pequeña pechina esa. Y pues dependerá del diseño de la escalera, o sea, no puedes. Básicamente, por donde no vayan las líneas de fuerza. Es que las líneas de fuerza son como las patas. Y sucede muchas veces que las bóvedas pues tienen no solamente una línea de fuerza, sino hay varias. Yo le explico a mis alumnos en Extremadura que tenemos muchas bóvedas y concretamente tenemos una específica que son las bóvedas extremeñas con una geometría particular, que tú ves que le han hecho un agujero en una pechina y hay una chimenea. Le han hecho otro agujero en otro sitio y han puesto una escalera. ¿Y dónde? Y yo les explico a mis alumnos, digo, es que esta bóveda es como una araña de 8 patas. O sea, tú le puedes cortar hasta 5, pero por debajo ya empieza a cojear. Es decir, que si por donde circula la línea de fuerza tú le vas cortando, le vas cortando la salida, pues termina, hay una, no sé si la tienes ahí, la que es que no ha funcionado, pero si queréis alguna, os dejamos aquí el correo, si tenéis alguna cosa podemos enviar lo que queráis. Hicimos una bóveda de arista, de cuatro aristas, le hicimos 4 agujeros pequeñitos en los 4 apoyos y duró. Y lo que duró el albañil en quitar el martillo de pronto, pero vamos, claro, la dejaste sin salida. Las fuerzas al final son como el agua, tienen que llegar al suelo. En cuanto a la situación, que yo te digo que como motivo de trabajo que las veo bastante a menudo, el tema está en saber qué parámetros pero es que cada una es diferente, porque dependerá si la escalera muere contra el muro, si muere contra la otra hoja de la escalera y es la del descansillo la que... Sí, pero es que... Sí, pero me refiero que ahí las tendrás de todas las tipologías, las tendrás desde que las del descansillo descansa sobre los laterales y cada tiro... ¿Son de cañón o son de arista? No,
la más habitual es la escalera de doble tiro con meseta intermedia, Sí. con lo cual al final el apoyo principal se está provocando a los laterales de... La escalera es mucho más delicada. La escalera es muchísimo más delicada. Muchísimo más delicada. Y aprovechando, no viene. Vale. Pues podemos... Entonces, trabajar. La escalera es muchísimo más delicada. Como tenemos tiempo... Vale, pues vamos a ponerlo. Como tenemos tiempo... De todas formas, os dejo ahí si queréis que os enviemos la presentación o cualquier material, nos escribís un correo y os lo enviamos. ¿Cómo? Vamos a ver.